El Dios de las montañas. Mi nombre es Esteban Morales, y toda mi vida he vivido en las faldas de los picos de Europa, en un pequeño pueblo de Asturias llamado Valdecueva. Crecí escuchando las historias que mi abuela Carmen me contaba sobre los antiguos dioses de las montañas, duendes que robaban niños, brujas que controlaban las tormentas, espíritus que protegían los rebaños a cambio de sacrificios. Según la abuela, cada aspecto de la vida montañesa estaba bajo la protección de alguna entidad sobrenatural. Existía el Nuberu, que controlaba las nubes y la lluvia para asegurar buenas cosechas; la Sana, que cuidaba de las fuentes y ríos; los Cuélebre, dragones que custodiaban tesoros ocultos en las cuevas; y el más temible de todos, Terragodi, el señor de la tierra profunda, que exigía sacrificios humanos para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un día te arrepentirás de burlarte de los antiguos, Esteban, me advertía la abuela Carmen, moviendo su dedo huesudo hacia mí. Terragodi no tolera la falta de respeto. Cuando menos lo esperes, te demostrará que existe de la forma más terrible imaginable. Yo me reía de sus amenazas. A mis 25 años, era un joven moderno con estudios universitarios en Oviedo. Había estudiado periodismo y fotografía. Creía en la ciencia y la razón. Para mí, todas esas historias no eran más que supersticiones de gente que había vivido aislada en las montañas durante demasiado tiempo. Abuela, esas son solo leyendas para asustar a los niños, le decía. En el siglo XXI ya no creemos en esas cosas. Mi abuela negaba con la cabeza, sus ojos grises brillando con una sabiduría ancestral que yo no quería reconocer. Los jóvenes de hoy creéis que lo sabéis todo con vuestros teléfonos y ordenadores, pero hay cosas en estas montañas que son más antiguas que cualquier tecnología, más poderosas que cualquier conocimiento moderno. Mis padres, Aurelio y Pilar, mantenían una posición intermedia. No hablaban abiertamente de las viejas creencias, pero yo notaba pequeños gestos que delataban que algo de fe ancestral permanecía en ellos. Mi madre seguía poniendo platos de leche y miel en la ventana durante ciertas noches del año. Mi padre nunca cazaba durante determinadas fechas que él llamaba días sagrados, y ambos evitaban cuidadosamente ciertas zonas de la montaña que ellos denominaban tierras malditas. Cuando les preguntaba por qué mantenían esas costumbres, siempre me daban la misma respuesta. Es tradición, hijo, como poner el Belén en Navidad o comer uvas en Nochevieja. Pero yo sabía que era algo más profundo. Lo veía en sus ojos cuando hablaban de la montaña, una mezcla de respeto y temor que no lograba entender. En mis últimos años de universidad, había desarrollado una pasión por la fotografía de naturaleza. Vivía en uno de los paisajes más espectaculares de Europa, con los picos de Europa extendiéndose hacia el cielo como catedrales de piedra, cubiertas de bosques milenarios y salpicadas de lagos glaciares que brillaban como esmeraldas bajo el sol. Al principio me conformé con fotografiar los pueblos cercanos, casas de piedra con tejados de pizarra, hórreos centenarios, iglesias románicas perdidas en valles remotos. Pero pronto eso me resultó insuficiente. Quería capturar algo que nadie más hubiera visto, algo único y especial. Fue mi prima Rosario quien me dio la idea que cambiaría mi vida para siempre. ¿Por qué no te adentras en las montañas de verdad?, me sugirió una tarde de julio mientras tomábamos sidra en la sidrería del pueblo. Hay lugares ahí arriba donde ningún turista ha puesto jamás un pie. Imagínate las fotos que podrías hacer. La idea me fascinó inmediatamente. Conocía estas montañas mejor que la mayoría de la gente. Mi abuelo Sebastián me había enseñado todos los senderos cuando era niño, durante nuestras expediciones en busca de setas y castañas. Sabía orientarme con brújula y mapa. Conocía las señales del tiempo cambiante. Sabía qué plantas eran comestibles y cuáles venenosas. Es perfecto, le dije a Rosario. Haré una serie fotográfica de los picos de Europa como nunca se han visto antes. Esa noche planifiqué mi expedición cuidadosamente. Elegiría una ruta que me llevara a través de los valles más remotos,
lejos de los senderos turísticos, hacia las zonas que mi abuelo llamaba el corazón de la montaña. Partí antes del amanecer de un día de agosto, con mi equipo fotográfico, provisiones para todo el día y una mochila llena de emoción por la aventura que me esperaba. El sendero comenzaba detrás de la casa de mis padres, siguiendo un camino de piedras que había sido utilizado por pastores durante siglos. Los primeros kilómetros fueron exactamente lo que esperaba. El bosque estaba vivo con el canto de los pájaros, el murmullo de los arroyos y el susurro del viento entre las hayas y robles. Capturé docenas de fotos, flores silvestres bañadas por la luz dorada del amanecer, mariposas posadas en helechos gigantes, vistas panorámicas de valles que se perdían en la distancia neblinosa. Mi abuela habría disfrutado especialmente las fotos de las flores. Durante toda mi infancia me había enseñado sobre las propiedades medicinales de las plantas de montaña, contándome historias sobre cada especie que encontrábamos. Aunque yo no creía en sus remedios de bruja, como los llamaba en broma, había aprendido a identificar cientos de plantas diferentes. Estaba tan concentrado en mi fotografía que no me di cuenta de cuándo me aparté del sendero principal. Cuando finalmente levanté la vista de mi cámara, me encontré en un paisaje completamente desconocido. El bosque había cambiado. Los árboles eran más oscuros, retorcidos, enfermos. Sus hojas tenían un color negruzco antinatural, y sus troncos estaban cubiertos de un musgo grisáceo que nunca había visto antes. El suelo, que antes había estado cubierto de hierba verde y flores coloridas, ahora era tierra negra y rocas desnudas. Y había un hedor nauseabundo que me recordaba a carne podrida mezclada con azufre. «¡Qué extraño!», murmuré, sacando mi brújula. Según mis cálculos, debería estar dirigiéndome hacia el este, hacia el valle de Sajambre. Pero nada de lo que veía coincidía con mis mapas mentales de la zona. Decidí dar la vuelta y regresar por donde había venido, pero después de caminar durante media hora en la dirección opuesta, el paisaje se volvía aún más extraño y amenazante. Era como si la propia montaña estuviera cambiando a mi alrededor, burlándose de mis intentos de encontrar el camino de vuelta. Los árboles se volvían más retorcidos, el olor más fuerte y el silencio más profundo. No se oía ni un solo pájaro, ni el zumbido de insectos, ni el susurro del viento. Era un silencio antinatural que me ponía los nervios de punta. Consulté mi GPS, pero la señal había desaparecido. Mi teléfono móvil no tenía cobertura. Era como si hubiera entrado en una zona muerta, aislada del mundo moderno. Siguiendo mi brújula hacia el sur, llegué al borde de un barranco profundo y oscuro. Las paredes eran de piedra negra, cubiertas de un musgo que brillaba con una fosforescencia enfermiza. En el fondo, corría un arroyo de agua que parecía más negra que clara. Decidí seguir el barranco, pensando que eventualmente me llevaría a algún valle conocido. Pero mientras descendía por el sendero rocoso que serpenteaba junto al arroyo, empecé a tener la sensación inequívoca de que alguien me estaba observando. Se me erizó el vello de la nuca. Me volví varias veces, escudriñando los árboles retorcidos que crecían en las laderas del barranco, pero no vi a nadie. Sin embargo, estaba seguro de que había alguien allí. Podía sentir ojos observándome, siguiendo cada uno de mis movimientos. Fue entonces cuando recordé una de las historias más terribles de mi abuela. Según ella, en las partes más profundas y oscuras de los picos de Europa, aún vivían comunidades de gente que nunca había abandonado las viejas costumbres, gente que se ocultaba del mundo moderno y seguía adorando a los antiguos dioses de las montañas. Viven en lugares donde la tierra está maldita, me había contado la abuela, lugares donde han derramado tanta sangre humana que nada bueno puede crecer, y siguen haciendo sacrificios a Terragodi, el más hambriento de todos los dioses antiguos. ¿Sacrificios?, le había preguntado yo, riendo. ¿En serio, abuela? No te rías, nieto. Eligen a viajeros solitarios, montañeros que se adentran demasiado en territorios sagrados.
Los capturan y los ofrecen a Terragodi para asegurar que el dios mantenga el pacto. Protección para la comunidad a cambio de sangre fresca. Ahora, mientras caminaba por el fondo de aquel barranco maldito, las palabras de mi abuela resonaban en mi mente con una claridad aterradora. Este lugar encajaba perfectamente con su descripción. Oscuro, maloliente, donde nada sano podía crecer. Y definitivamente había alguien siguiéndome. Aceleré el paso, intentando convencerme de que eran solo nervios. Pero cada vez que me detenía, podía oír pasos que se detenían también. Cuando caminaba, los pasos se reanudaban. Solo son ecos, me susurré, o algún animal. Pero sabía que no era cierto. Los pasos eran demasiado regulares, demasiado calculados. Alguien me estaba acechando. La emboscada llegó cuando menos lo esperaba. Había divisado lo que parecía ser la salida del barranco unos 100 metros más adelante, donde las paredes rocosas se abrían hacia lo que esperaba fuera un valle normal. Estaba apresurándome hacia esa abertura cuando algo duro me golpeó en la nuca. El mundo se inclinó, los colores se desvanecieron y caí de bruces al suelo rocoso. Lo último que recuerdo antes de perder la consciencia fue el sonido de voces hablando en un dialecto que no reconocí y el sentimiento de ser arrastrado sobre piedras ásperas. Desperté en ondas. Primero fueron solo fragmentos, voces confusas, la sensación de ser transportado, dolor punzante en la cabeza. Luego todo se volvió negro otra vez. En algún lugar de esa oscuridad pude oír la voz de mi abuela, como si estuviera susurrándome al oído. Levántate, Esteban. Lucha contra la oscuridad. Corre por tu vida. Cuando finalmente recuperé la consciencia completamente, me encontré atado a una plataforma de madera en el centro de lo que parecía ser una aldea primitiva. Mis muñecas estaban atadas a mis tobillos con cuerdas ásperas, y una correa de cuero alrededor del cuello me sujetaba a un poste alto que se alzaba en el centro de la plataforma. A mi alrededor pude ver unas 2 docenas de personas, hombres, mujeres y niños, vestidos con ropas que parecían salir de otro siglo. Sus caras estaban curtidas por una vida dura en las montañas, y sus ojos brillaban con una intensidad fanática que me hizo temblar. El hombre que me había atado era una montaña humana, al menos 2 metros de altura, con hombros tan anchos como los de un toro. Su cara mostraba dientes podridos o ausentes, y su piel tenía el color y la textura del cuero viejo. Se movía con una precisión fluida que indicaba que había hecho esto muchas veces antes. «Por favor», conseguí susurrar, «ha habido un error. Solo soy un fotógrafo. No he hecho nada malo». El gigante me miró con ojos vacíos y me pateó en las costillas. El dolor me atravesó como un rayo. Fue entonces cuando un niño de unos 10 años subió a la plataforma. Llevaba algo en las manos que al principio no pude identificar. Cuando se acercó más, vi que era un tomate maduro. «Por favor», le supliqué en voz baja, «ayúdame, desátame, necesito volver a casa». El niño se acuclilló junto a mis pies, haciendo rodar el tomate entre sus manos y sonriendo de una manera que me puso la piel de gallina. «No es ningún error», murmuró en el dialecto local, pero lo entendí perfectamente. «Nos darás una buena temporada. Darío hizo muy buen trabajo al traerte». Se acercó y me pinchó la pierna justo debajo de la rodilla, como si estuviera probando la calidad de la carne. «No, por favor, desátame», insistí, levantando mis manos atadas. El niño negó con la cabeza, todavía sonriendo. «Cuando Terragodi te lleve, tú también serás feliz». Y con eso, saltó de la plataforma y corrió hacia una de las chozas de piedra que rodeaban el claro. Pasé el resto del día luchando contra las cuerdas, tratando desesperadamente de aflojarlas. Logré hacerme cortes profundos en las muñecas, pero las ataduras eran demasiado fuertes. Nadie más se acercó hasta que el sol comenzó a ponerse. Entonces, desde las sombras alargadas, apareció una anciana encorvada. Era pequeña como el niño, pero su espalda estaba tan curvada que parecía que se iba a quebrar.
Su cabello blanco colgaba en mechones grasientos, y las arrugas de su cara eran tan profundas que parecían grietas en la roca. Pero sus ojos eran agudos y claros, brillando con una inteligencia malévola. «Bebe esto», me dijo, ofreciéndome una taza de barro llena de un líquido humeante. «Te ayudará con el miedo y el dolor cuando llegue Terragodi». Miró por encima del hombro hacia el bosque oscuro. Luego me miró a mí. «Ya no falta mucho», añadió con una risita que me heló la sangre. Probé el líquido, pero tenía un sabor tan horrible que inmediatamente lo escupí sobre las tablas de la plataforma. La expresión ofendida de la anciana duró solo un segundo. «Te arrepentirás», murmuró, alejándose. «Ya viene». «¿Quién viene?», grité. «Déjenme ir. ¿Por qué están haciendo esto?». En una voz cantarina repitió: «Terragodi viene. Terragodi viene». Siguió repitiendo esas palabras hasta que desapareció en las sombras. Grité pidiendo ayuda hasta que me dolió la garganta, pero nadie respondió. La oscuridad completa llegó a las montañas, y la única luz eran los puntos de estrellas en el cielo negro. Había estado trabajando en la cuerda alrededor de mis muñecas con los dientes desde que la anciana se fue, y había logrado roer una fracción de las fibras. Si no podía aflojarla o cortarla completamente antes de que llegara Terragodi, estaba perdido. Y entonces, mientras seguía mordiendo la cuerda, el hedor pútrido que había olido en el bosque llegó flotando hacia mí. Mis ojos comenzaron a lagrimear. Era mucho más fuerte de lo que había sido antes. Un chillido desgarrador atravesó la oscuridad a mi izquierda. Lo que fuera que hizo ese sonido, estaba todavía bastante lejos, pero se estaba acercando. Mordí la cuerda hasta que mis encías sangraron y dolieron, y luego mordí más fuerte. La gente se movía alrededor de la aldea, y de repente había luces, faroles siendo levantados en postes alrededor de la plataforma. Podía ver la cuerda y toda la sangre en ella por mi boca. Casi había roído lo suficiente como para poder liberarme. Y entonces hubo otro chillido, esta vez mucho más cerca. Un jadeo colectivo recorrió la multitud reunida, y los oí corriendo para alejarse. Los árboles cerca de la plataforma se agitaron, y las hojas cayeron al suelo. Los faroles temblaron, se estrellaron contra el suelo, y una llama saltó a la vida en una esquina de la plataforma. Mi corazón se aceleró cuando una bestia aproximadamente del tamaño de un elefante irrumpió a través de la línea de árboles y se abalanzó hacia los escalones, deteniendo su aproximación solo por las llamas. Su cara era una amalgama de lobo, oso y león, los tres depredadores más grandes que tenemos en estas montañas. Las tres caras parecían como si hubieran sido hechas de cera y derretidas juntas en proporciones imperfectas que produjeron un horror de 5 ojos, 2 bocas y 6 orejas que mi cerebro apenas podía percibir como real. El olor de la descomposición y la podredumbre era tan fuerte que no pude respirar durante 30 segundos completos. La bestia lanzó su cabeza hacia atrás y se alzó sobre sus patas traseras, pateando con 4 de sus extremidades al fuego y rugiendo en furia. Algunos de sus ojos se volvieron hacia mí, y gritó de nuevo. Tiré del resto de la cuerda con mis dientes tan fuerte que uno de mis dientes delanteros se partió, y liberé mis manos y pies de la cuerda. Luché para encontrar el cierre de la banda del cuello. El fuego se extendió a los escalones y envolvió el costado de la plataforma. La bestia trabajó en un círculo frenético alrededor de la plataforma, intentando varias veces saltar sobre ella, pero no podía debido a su malformación y gran tamaño. Su pelaje desgreñado y enmarañado se incendió cerca de su cabeza y embistió contra los soportes de la plataforma hasta que el fuego se apagó. Aproveché la oportunidad para agarrar el farol más cercano y correr hacia las llamas. La bestia me persiguió, y puse el fuego entre nosotros. Enloquecida de furia, finalmente se abalanzó a través del fuego hacia mí, y corrí hacia el bosque. Corrí hasta que escuché los gritos y chillidos de la bestia desvanecerse detrás de mí. Escondido detrás de una roca, me arriesgué a echar un vistazo. El pelaje de la bestia se había incendiado,
mientras corría a través de las llamas hacia mí. Había varios fuegos más pequeños brotando en el bosque por donde acababa de correr. Pude ver un incendio más grande moviéndose hacia la derecha. Era la bestia corriendo ciega y ardiendo. Corrí hasta que llegué al fondo de la montaña. No he vuelto al bosque desde entonces, y estoy seriamente considerando mudarme a algún lugar que no tenga montañas. Pero antes de irme, necesitaba saber la verdad. Cuando llegué a casa esa noche, quemado, ensangrentado y temblando, mis padres se quedaron horrorizados. Querían llevarme al hospital, llamar a la Guardia Civil, hacer preguntas. Pero yo solo quería hablar con una persona. Necesito ver a la abuela, les dije. La encontré en su cocina, preparando una infusión de hierbas como si hubiera estado esperándome. Ya era hora de que vinieras, murmuró sin levantar la vista de su taza. Sentí que Terragodi había despertado. Huele a azufre y muerte en el viento. Abuela, susurré, desplomándome en una silla frente a ella. Todo era cierto. Todo lo que me contaste era verdad. Ella asintió lentamente, sus ojos grises llenos de una tristeza antigua. Los antiguos dioses nunca murieron, Esteban. Solo se retiraron a las profundidades, esperando que alguien entrara en sus territorios sagrados sin la protección adecuada. ¿Protección? Los que conocemos las viejas costumbres llevamos amuletos, rezamos las oraciones correctas, dejamos las ofrendas apropiadas. Pero tú fuiste allí como un cordero al matadero, sin protección, sin respeto, sin creencia. Me sirvió la infusión. Esta vez, el sabor era diferente, amargo pero reconfortante, como la corteza de roble mezclada con miel. Esa gente, ¿cuánto tiempo llevan ahí? Siglos, murmuró. Son los descendientes de los últimos adoradores verdaderos de Terragodi. Cuando el cristianismo llegó a estas montañas, la mayoría de nosotros adaptamos nuestras creencias. Pero algunos se negaron. Se retiraron a los lugares más oscuros y siguieron con los ritos antiguos. ¿Y Terragodi? Los ojos de mi abuela se endurecieron. Terragodi es el más terrible de los antiguos. Es el señor de la tierra profunda, el que camina entre los mundos. Se alimenta del terror y la muerte, y a cambio, protege a sus adoradores de otras fuerzas oscuras. Pero casi me mata, porque no le perteneces, explicó. Eres un intruso en su territorio. Para él, no eres más que comida. Me contó entonces la historia completa. Durante milenios, las comunidades de montaña habían mantenido pactos con los dioses antiguos, sacrificios regulares a cambio de protección. Pero cuando llegó la modernidad, la mayoría abandonó las viejas costumbres. Solo quedaron unos pocos fieles en los lugares más remotos, continuó. Y para mantener sus pactos, comenzaron a cazar forasteros, montañeros, turistas, cualquiera que se adentrara demasiado en territorio sagrado. ¿Por qué no me advertiste más específicamente? Mi abuela suspiró. Te advertí cientos de veces, pero eres joven y moderno. Creías que lo sabías todo. A veces, la única forma de aprender es enfrentándose a la verdad de cara. Podría haber muerto, pero no moriste. Sonrió por primera vez. Y ahora sabes, ahora crees. Eso te protegerá mejor que cualquier amuleto. Han pasado 6 meses desde aquella noche terrible en las montañas. He vendido todo mi equipo fotográfico y estoy ahorrando dinero para mudarme a Madrid, o tal vez a Barcelona. Algún lugar donde no haya montañas antiguas llenas de dioses hambrientos. Mis padres creen que sufrí algún tipo de crisis nerviosa en el bosque, que las privaciones y el miedo me hicieron alucinar. Los médicos están de acuerdo. Estrés postraumático, dicen. Alucinaciones causadas por hipotermia y deshidratación. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Y ahora, cada vez que miro hacia los picos de Europa, puedo sentir los ojos de Terragodi observándome desde las profundidades. Mi abuela me ha enseñado las protecciones apropiadas. Oraciones en el idioma anterior al latín, hierbas que debo llevar cuando salgo de casa,
señales que debo hacer con las manos cuando paso cerca del bosque. Ya no me río de sus supersticiones, porque ahora sé que no son supersticiones, su supervivencia. Algunas noches, cuando el viento sopla desde las montañas, puedo oler ese hedor pútrido otra vez, y sé que Terragodi está ahí fuera, esperando que baje la guardia, que olvide las protecciones, que vuelva a su territorio sin los respetos apropiados. Mi abuela dice que probablemente me buscará durante el resto de mi vida, que los que escapan de Terragodi quedan marcados para siempre. Pero si mantienes la fe en los antiguos, me asegura, si respetas su poder y sigues las viejas costumbres, podrás vivir en paz. El respeto es lo único que entienden. Y así, el escéptico se ha convertido en creyente. El periodista moderno que se burlaba de las supersticiones rurales ahora lleva amuletos de protección y reza a dioses cuyo nombre no debería pronunciarse. Porque he visto lo que acecha en las montañas más antiguas de España. He mirado a los ojos del terror primordial y he vivido para contarlo. Y sé que, tarde o temprano, Terragodi vendrá a reclamar lo que considera suyo. Por eso me marcho. Por eso huyo hacia la civilización, hacia el cemento y el acero, hacia lugares donde los antiguos dioses no pueden caminar. Pero incluso allí, en las noches más oscuras, sé que lo seguiré oliendo en el viento, y sabré que está ahí fuera, esperando.